Buenos días iglesia, ¿cómo estamos este día? Estamos bendecidos, estamos contentos. ¿Quién tiene calor? ¿Tenemos calor? ¿Todos tenemos calor? A ver si de atrás nos prenden el aire acondicionado para que nos refresquemos un poquito. Decían por ahí un familiar, no aplica para nosotros, ¿no? Pero decía, más calor va a ser en el infierno, pero no, nosotros no vamos para allá, nosotros no vamos para allá. Así que, pues muy buenos días todavía, son las 11:57. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje titulado Una fe inquebrantable. ¿Alguien de ustedes ha visto una película que se llama Inquebrantable? No voy a hablar de la película, nada más me acordé del nombre, ¿no? Pero vamos a hablar acerca de una fe inquebrantable. Vamos a estar caminando un poquito con Daniel, el profeta Daniel, en el capítulo 6 del libro que se titula Daniel. Está en la página 110 en mi Biblia, no sé en la suya cuál está, pero por ahí más o menos. ¿Qué le parece si oramos, ponemos este tiempo en manos de Dios? Pidámosle al Señor que sea Él el que habla en nuestras vidas. Nosotros podemos estar aquí, yo puedo compartir un mensaje tal vez muy divertido o muy aburrido, pero si el Espíritu Santo es el que habla en nuestras vidas, realmente va a haber transformación, porque es Él el que obra para transformación en nuestras vidas. Y si usted es la primera vez que está aquí, pues bienvenido. Por aquí vi un grupo de jóvenes de Aguaviva, si no me equivoco, ¿verdad? Gibran, Santiago y todos los demás que no tengo el placer de conocer, bienvenidos, y pues también todos los demás, ¿no? Señor, gracias por esta mañana. Hoy pedimos que hables a nuestras vidas. Espíritu Santo, pedimos que tú tomes el control de este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. En estos días, en estos últimos meses, ¿cuántos de nosotros, levante su mano, no vamos a preguntar, pero levante su mano si ha recibido una mala noticia? Levante su mano si ha recibido una mala noticia. Yo creo que nadie estamos exentos de malas noticias. De hecho, en la televisión todos los días hay malas noticias. Las noticias son malas noticias. No sé si usted se ha dado cuenta de eso. Las noticias son malas noticias, no hay buenas noticias casi. Y si hay, es un segmento como de 30 segundos, donde, lo mejor, ¿no? Pero en estos últimos meses hemos visto malas noticias tras malas noticias. Pandemia todavía, y viene un rebrote muy feo. Cuidado, sigamos cuidándonos. Enfermedades, conflictos políticos, crímenes, inmoralidad, filosofías, ideologías, y podemos seguir con un chorro de cosas, con un etcétera enorme de situaciones. ¿Y qué podemos hacer ante estas situaciones? La mayoría de las veces, no podemos evitar desanimarnos. No podemos evitar desanimarnos. Somos humanos, somos de carne y hueso. Dios nos hizo con sentimientos. Es normal que en ocasiones nos desanimemos. Lo que como hijos de Dios no podemos hacer es vivir en desánimo. Es normal que de repente viene la mala noticia y nos pesa y nos duele. Y sí podemos estar por un momento así. Jesús mismo, cuando recibió malas noticias, se entristeció. De hecho, en la Biblia, el Evangelio de Juan, dice que cuando él recibió la noticia de que su amigo Lázaro había muerto, él lloró, se puso triste. Es normal que en ocasiones estemos tristes, pero ¿cómo enfrentamos esas situaciones? En medio de un mundo de caos, iglesia. En medio de un mundo de caos, Dios nos da esperanza, nos ayuda y nos da ejemplos en su palabra de hombres y mujeres como nosotros que vivían sujetos a pasiones, que vivían con emociones y sentimientos. Por medio de ellos, Dios nos permite ver y Dios nos permite entender que aún en la situación más complicada, Dios nos da la fortaleza para salir vencedores de esas situaciones. Así que si hoy usted viene cargando con alguna situación difícil o complicada, con alguna preocupación, con alguna enfermedad, con cualquiera que sea la preocupación y la carga que usted pueda traer esta tarde o que ustedes jóvenes puedan traer, Jesús dijo, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados y yo los haré descansar. Hay descanso en Jesús, está en el lugar indicado. Ahora vamos a ponernos en la posición indicada para escuchar la palabra y que sea Él el que hable y transforme nuestras vidas. Amén. Amén. Vamos a leer Hebreos 11, versículo 6. Después de leer Hebreos 11:6, vamos a irnos a Daniel 6, pero vamos a introducirnos con este versículo. Ahí en pantalla está, y hay remarcadas 6 frases o palabras que quiero que podamos sacarle un poquito de jugo a este versículo para poder adentrarnos a Daniel 6. Dice el versículo 6 de Hebreos 11,
Y yo creo que más de uno de los que está aquí se sabe este versículo, ¿no? Hasta hay una cancioncita de escuela dominical que dice, sin fe es imposible agradar a Dios, y luego algo así, ¿no? Entonces dice este versículo, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. 6 palabras o frases que queremos resaltar este día. La primera de ellas es fe. ¿Qué es la fe? Y en la misma carta a los Hebreos nos da la respuesta de qué es la fe. En el versículo 1 de ese mismo capítulo, le animo a que lea ese capítulo, está muy, muy bueno. Habla acerca de la fe, habla acerca de los héroes de la fe, habla acerca de hombres y mujeres que se vieron, como le mencionaba, sujetos a pasiones, sujetos a sentimientos y emociones, pero Dios nos muestra en ellos cómo por medio de la fe ellos permanecieron y ellos ahora son ejemplo para nosotros, son testigos de lo que Dios puede hacer. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que se ve. La certeza de lo que se espera. ¿Qué esperamos como hijos de Dios? ¿Qué esperamos? ¿En quién esperamos? ¿En quién ponemos nuestra confianza? Esa es la fe, es la certeza de lo que se espera. Pero aquí viene algo muy importante. ¿Cómo vamos a saber qué esperamos? Conociendo la palabra de Dios. En la palabra de Dios, la misma Biblia nos dice de qué podemos tener certeza. ¿Qué es lo que como hijos de Dios esperamos? Y luego dice la convicción de lo que no se ve. Y hay muchas cosas que no vemos ahorita, que no alcanzamos a ver, pero podemos tener la convicción de que Dios está en control de las cosas. Hablando de la fe, nuestro principal objeto de fe es Dios. En Él confiamos, en Él depositamos nuestra confianza. Cuando oramos, no ponemos nuestra fe en la oración, ponemos nuestra fe ¿en quién? En Dios, que escucha nuestra oración. Cuando evangelizamos, no ponemos nuestra fe en las palabras que podemos decir, ponemos nuestra fe en Dios, que utiliza a sus hijos para poder hablar y para poder llevar su palabra. Cualquiera que sea las cosas que nosotros hagamos, ponemos nuestra fe en Dios y Él obra. Entonces, esa es la primera palabra de Hebreos 11:6. Ponemos otra vez el versículo, por favor. Dice, pero sin fe es imposible. La segunda palabra subrayada ahí es imposible. Y esto que nos dice que no hay otro camino. ¿Otro camino para qué? Para agradar a Dios. La única manera de agradar a Dios es por medio de la fe. Y una fe bien cimentada y una fe enfocada ¿en quién? En Dios mismo, no en otra situación, no en la iglesia. Fíjese, esto es muy importante. Dios nos llama, Dios nos insta por medio de la palabra a congregarnos. Pero la manera de agradar a Dios no es viniendo a la iglesia, es teniendo fe en lo que Él habla, en lo que Él dice. Por fe nosotros venimos, nos congregamos. Pero la única manera de agradar a Dios es por fe. Dice la tercera palabra, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. La tercera palabra, necesario. O sea, no es opcional, es necesario. Necesario que el que se acerca a Dios. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Creyendo que Él hay. Creyendo que Él existe, creyendo que hay un Dios que tiene el control de las cosas. Con fe, creyendo que Él hay. La palabra 4 es acerca, quien se acerca a Dios. ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Usted ha pensado cómo nos acercamos a Dios? Dice que el que se acerca a Dios, yo creo que cada día de nuestras vidas nos acercamos o nos alejamos de Dios. Cada día, cada una de nuestras acciones, cada una de las decisiones que tomamos, le acercan o le alejan de Dios. Esta semana le pregunto, ¿sus acciones le alejaron o te acercaron a Dios? Jóvenes, tus acciones de esta semana, ¿te acercaron o te alejaron de Dios? Lo que viste en televisión, en redes sociales, en tu teléfono, ¿te acercó o te alejó de Dios? Lo que como familia vivimos, ¿nos acercó o nos alejó a Dios? Cada una de las cosas que nosotros hacemos nos acerca o nos aleja de Dios. Quinta palabra, dice, que crea que le hay. Nuestras acciones cotidianas, cada una de tus acciones va a definir si tú crees o no que hay un Dios. Porque a veces decimos, sí, yo creo en Dios, pero vivimos como si no lo hubiera. Cada una de las acciones que nosotros hacemos muestran en este mundo, nos muestran a nosotros mismos si realmente creemos o no que hay un Dios y marcan un camino para nuestra cercanía o nuestra lejanía de Dios. Y la última palabra dice galardonador, y que Él es galardonador. ¿Quién? Dios.
¿Qué es un galardón? Un galardón es un premio, es un reconocimiento. Y dice la palabra que Dios es galardonador de los que le buscan. Al final de este mensaje vamos a ver qué es ese reconocimiento, cuál es ese premio, por así decirlo, que Dios tiene para todos aquellos que le buscan. Para todos aquellos que le buscan. Ahora sí, vámonos a Daniel 6. Vamos a empezar en el versículo 1 de Daniel 6. Y vamos a tratar de leer todo esto. Vamos a tratar hoy, iglesia, de hacerlo breve porque está calentito, está medio sofocado aquí, para que no se me duerma. Si ve ahí que alguien de su lado se está durmiendo, le doy permiso que lo pellizque. Le doy permiso, no se vayan a dormir. Muy bien, Daniel 6, versículo 1, dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Darío, ¿quién es Darío? Darío es un rey que estaba reinando, valga la redundancia, sobre el reino, otra vez valga la redundancia, en el cual Daniel estaba viviendo. Daniel fue un joven que fue llevado cautivo, fue llevado como esclavo hasta el reino de Babilonia. En este momento con Darío ya no estaba el reino de Babilonia, era el reino medo-persa. Por ahí, si a usted le interesa la historia, póngase ahí, google, reino medo-persa, que así le hago yo. Entonces, ahí usted puede ver. Pero Darío fue el tercer rey para el cual Daniel sirvió. Daniel es un hombre que a mí me reta mucho por varios aspectos de su vida, pero uno de ellos es la integridad con la que él se manejó en todo el tiempo que estuvo como cautivo. En todo el tiempo. Fue llevado de un reino, de ser hebreo, de vivir en una cultura hebrea donde todos vivían de la misma manera, se esforzaban por agradar a Dios, se esforzaban por buscar a Dios. Era un hombre ejemplar. La Biblia nos dice en Daniel 1, le recomiendo Daniel 1, es más, le recomiendo todo Daniel, léalo, está buenísimo. Pero en Daniel 1 nos dice que él y junto con otros jóvenes, fíjense, eran jóvenes, fueron llevados cautivos, pero eran jóvenes notables, eran jóvenes que se veía que eran ejemplares. Si llegara a otro país, jóvenes, si llegara a otra nación aquí a conquistar Ensenada, así a llevarnos cautivos, ¿se los llevarían o los dejarían aquí? ¿Serían ejemplares o dirían, no, ni te lo lleves, mira, ni lo veas mejor? Daniel era un joven ejemplar, era alguien que decidieron llevar y se mantuvo firme. De hecho, la palabra de Dios nos muestra, ahorita lo vamos a ver, que Daniel, aún estando en otro reino, estando en otra cultura totalmente, él se mantuvo firme en todas sus costumbres, en todas sus creencias y en su fidelidad al Señor. Entonces Daniel estaba sirviendo ahora bajo el reinado de Darío, y nos cuenta la Biblia en versículo 2, dice: y sobre ellos 3 gobernadores. Darío decidió poner 120 administradores y sobre estos 120 administradores 3 gobernadores. Dice: a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. El rey, muy inteligente, dijo: yo no me quiero preocupar tanto por estar administrando todo el reino, voy a poner a 120. Aquellos que en su trabajo están a cargo o en algún lugar tienen la responsabilidad de delegar, pues se pueden identificar con esto, ¿no? A veces es muy difícil tener el control de todas las cosas, pero si usted pone a unos cuantos, entonces es más fácil estar sobre esos cuantos y luego ya que esos administren todo, ¿no? Pues dice que Daniel estaba junto con otros 2, sobre esos 120 administradores. 120 sátrapas, pero dice el versículo 3 algo muy interesante. Dice: Daniel era superior porque estaba guapo, porque era bueno en las matemáticas y porque era un gran administrador. No es lo que dice la Biblia. ¿Por qué dice la Biblia que Daniel dice que era superior a estos sátrapas? Porque había en él un espíritu superior, porque había en él algo que lo hacía diferente a los demás. No sé si a usted o a ustedes, jóvenes, alguna vez alguien les ha dicho: es que yo veo algo diferente en ti. Ojalá que sí. Ojalá que sí, que Dios de repente les dé la gracia y los honre diciendo que la gente los vea y que digan: es que por ahí dice, no, tienes una vibra diferente. Pero no es una vibra, es el Espíritu de Dios que mora en sus hijos, Entonces el versículo 4 dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en todo lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta,
¿Por qué? Porque él era fiel y ningún vicio ni falta había hallado en él. Estos 100, fíjense, no era uno. A veces nos sentimos medio incómodos porque de repente hay alguien por ahí que la trae contra nosotros, no, y es uno nada más, y hijo, como nos incomoda. Pero para Daniel eran 120 que estaban atrás de él. Bueno, 122 porque había 2 gobernadores también. 122 gentes que estaban nomás checándolo a ver qué hacía bien, qué hacía mal, a ver si encontraban algo en contra de él. ¿Y qué dice la Biblia? Que no encontraron nada. ¿Por qué? Porque él era fiel y ningún vicio fue hallado en él. Versículo 5. Ok, no encontraron qué hacer, ahora viene lo que decidieron. Dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos sátrapas se juntaron. ¿A qué se juntaron? Se juntaron a idear un plan acerca de cómo iban a hacer caer a Daniel. Acerca de qué es cómo podían encontrarlo en una falta. Pero fíjese nada más, no encontraron en Daniel ninguna falta y lo único que pudieron encontrar en él fue fidelidad. Pero tuvieron que cambiar las cosas. Tuvieron que darle ellos mismos una vuelta a la situación. Dice el 6, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron, Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernantes del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Prácticamente le estaban prohibiendo. Hicieron todo un llamado y una ley, querían hacer una ley para perjudicar a un hombre nada más, para perjudicar a Daniel nada más. Todo lo que movieron para un solo hombre. Y ahorita nos vamos a dar cuenta qué fue lo que pasó. Lo que querían era prohibirle a Daniel que siguiera en su devoción a Dios, que siguiera orando, que siguiera buscando a Dios, que siguiera rogándole a Dios. Se reunieron para cambiar la ley, se reunieron para buscar una manera de hacer tropezar a Daniel. Y esto me lleva, iglesia, como a pensar un poquito en la actualidad. Tal vez ahorita usted ya está pensando un poquito, tú ya estás viendo, si tú joven eres apercibido de los tiempos y tú estás viendo lo que está ocurriendo. Muchas ocasiones, o más bien en la actualidad, hay leyes que están siendo reformadas para cada vez prohibir más cosas. Hay leyes que están siendo reformadas para limitar lo que Dios dice, para tratar de cambiar lo que Dios dice. Ya no es nada más palabras aquí, palabras allá, ya se está llevando a un nivel más. Y si en el tiempo de Daniel ocurría, ¿qué podemos esperar de estos tiempos? ¿Sabe qué podemos esperar? Permanecer firmes y permanecer fieles como Daniel. Que si llega cualquier situación, nosotros podamos tener la certeza de que no van a encontrar nada en contra nuestra porque somos fieles a Dios y fieles a su palabra. Que permanecemos en ella. Pero aquí podemos encontrar oposición. Y hoy quiero hablar de 2 tipos de oposición que nosotros podemos ver en el tiempo de Daniel, pero también en nuestros tiempos podemos ver oposición. La primer tipo de oposición es una oposición pasiva. ¿A qué es esto? Es una oposición sutil en la cual nos podemos ir adaptando, podemos ir como cayendo poco a poco y a veces ni nos damos cuenta. ¿De qué manera se da esta oposición sutil? Pues cada vez es más común ver que hijos de Dios aceptan filosofías impuestas. De repente ya estamos viendo iglesias donde bueno, no me voy a meter en más controversia, pero estamos viendo situaciones complicadas y estoy seguro que usted sabe de qué estoy hablando. No nos es ajeno todo lo que está ocurriendo en este mundo. Aceptamos filosofías, podemos ir aceptando ideologías impuestas cada vez más. Las películas películas en plataformas de streaming están más sencillas, más explícitas, más expuesto. A veces ya no hay a uno ni qué ver. Esa es una oposición pasiva, porque aunque no nos están prohibiendo nada, de cierta manera nos están provocando a poder entrar en eso. ¿Qué es lo que hace un hijo de Dios? ¿Cuántas veces después de empezar a ver una película la ha tenido que cambiar, la ha tenido que quitar? O decimos, no pasa nada, soy maduro. No somos maduros, somos hijos de Dios, que tenemos que saber qué es lo que conviene y lo que no conviene. Me entristeció mucho ver hace poco en una plataforma de streaming, no voy a mencionar nombres, pero hay muchas caricaturas de mucho tiempo y películas
muy bonitas, ¿no? Pero en esta plataforma, en el mes de junio, que es el mes del orgullo, salió una iniciativa y salió como una plataforma, un nuevo segmento dentro de todo esto. Y el segmento se llama Launchpad. De hecho, si usted se mete todavía lo puede encontrar ahí. Launchpad significa plataforma de lanzamiento y se supone que era para lanzar a nuevos productores y nuevos directores y darles una plataforma. Pero si usted pone atención, los 5 o 6 cortometrajes que están ahí tienen que ver con doctrina en ideología de género. Para niños, cada una de esas. Eso es una oposición pasiva, que cada vez más sutilmente, ya ni tan sutil, se están metiendo ideologías en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a confrontar todo esto como hijos de Dios? El segundo tipo de oposición que encontramos y que lo vemos claramente en el libro de Daniel es la oposición activa. Una oposición firme, una oposición que en el tiempo de Daniel, él lo vivió con la gente que estaba alrededor. Una oposición que tal vez en este lado del mundo no alcanzamos a ver. En Ensenada específicamente, nadie se opone a que usted venga a la iglesia. O encontró a alguien allá afuera que le dijo, no vas a entrar a la iglesia. No, nosotros mismos nos oponemos a veces a ir a la iglesia, ¿no? La flojera, la pereza, infinidad de cosas pueden pasar. Pero hay una oposición activa. Les menciono, en Occidente, en esta parte del mundo no lo vemos tanto, pero echemos una mirada a Medio Oriente. En Medio Oriente hay una oposición ferviente al cristianismo, y no de este año y no de estas semanas, porque hemos visto en los noticieros la situación en Afganistán. Es terrible no solamente para cristianos, sino para todas las personas. A continuación quiero mostrarles un mapa. Este mapa lo acabo de encontrar ayer, es la lista mundial de persecución de cristianos en el 2021. Usted puede consultarlo. La página se llama puertasabiertas.org y ahí está todo acerca de la persecución de cristianos en el mundo. Me llamó mucho la atención ver a México en ese mapa. ¿Por qué? Porque aquí en Ensenada nosotros no sufrimos persecución. ¿Alguien de ustedes ha sufrido persecución por ser cristiano? ¿Lo han amenazado por ser cristiano? Tenemos esa gracia de Dios todavía en esta parte del mundo. En Ensenada específicamente, en el norte, pero si usted se va al sur, entre las etnias, entre las comunidades en el sur de México, hay mucha persecución. ¿Persecución de qué tipo? De que lo van a expulsar, le van a quitar su casa y lo van a correr de su pueblo si usted se convierte al cristianismo. A veces nos sentimos perseguidos y no estoy minimizando la persecución que muchos podemos vivir a manera de discriminación, de burla en nuestros trabajos o en la escuela. Pero la verdadera persecución existe, o la persecución activa existe, una persecución, una posición del enemigo, de Satanás a todos los hijos de Dios. En Afganistán está una situación terrible ahorita. Están muriendo cristianos. Están tristes. Quiero leerles un testimonio de un prisionero, de un hombre que fue llevado a la cárcel por ser cristiano simplemente en la nación de Yemen. Yemen es el país número 7 en persecución cristiana y el testimonio lo pueden leer en pantalla, pero se los voy a leer. Dice: en prisión, uno de mis principales propósitos como cristiano era evangelizar. Por supuesto está prohibido hacerlo abiertamente, pero lo hacíamos por la noche cuando todos dormían. La gente en prisión atraviesa por distintas frustraciones y depresiones. A esas personas les encantaba lo que les enseñábamos y compartíamos. Algunas de ellas incluso intentaron cubrirnos. Vimos muchas conversiones. El evangelio no puede estar encarcelado. Ese es un testimonio de un hombre que está en la cárcel y que está encontrando propósito en medio de sus prisiones y en medio de sus persecuciones. Un hombre que dijo: ok, Señor, estoy aquí, ahora me tienes en este lugar, voy a seguir haciendo tu voluntad. El día de ayer estábamos viendo un en vivo que hizo un hombre, un pastor que está en Estados Unidos, se llama Benjamín Núñez, y nos quebrantó mucho a mi esposa y a mí. Él hizo algo muy rápido, dijo: nada más quiero compartirles esto, quiero hacer un llamado a la oración, a la intercesión por nuestros hermanos en Afganistán, por lo siguiente. Cuando el grupo terrorista talibán viene y toma el control otra vez del país, eso está sucediendo en estos días, viene, toma el control, una vez que Estados Unidos sale, comienzan a perseguir cristianos. Comienzan a perseguir y van de puerta en puerta, tocan la puerta, si encuentran algún indicio de que la gente que está ahí es cristiano, lo matan. Y están muriendo.
están siendo perseguidos. Muchos están saliendo del país. Hemos visto imágenes y videos terribles, tristísimos, donde vemos cómo está la situación. Pero algo que está pasando allá, y ese es el llamado que estaba haciendo este pastor a la oración y a la intercesión. Ellos tienen un grupo de pastores que están apoyando en Afganistán, en pleno lugar de la situación. Dice que recibieron mensajes y llamadas de los pastores allá, donde les están diciendo, mira, la situación es muy complicada, la situación es difícil, sabemos que vamos a morir, tenemos la plena seguridad de que vamos a morir en estos días, pero Dios está poniendo en nosotros el querer hacer lo siguiente. Dice, si vamos a morir predicando el evangelio. Si los talibanes están viniendo puerta por puerta a tocarnos y buscar cristianos para matarnos, los pastores, sabiendo lo que les va a pasar, decidieron salir de sus iglesias ocultas, salir de sus casas, ir a tocar puerta por puerta y predicar el evangelio. Y es el llamado que están haciendo, es el llamado a la intercesión. Están diciendo, iglesia en América, tú que tienes libertad, ora por nosotros porque Dios nos ha llamado a ser mártires y vamos a morir, pero vamos a morir predicando el evangelio. Es un llamado, iglesia, a la oración. Es un llamado a la oración. Cuando esté usted en su tiempo de oración, cuando estés por lo menos orando por los alimentos, recuerda que hay pastores que posiblemente hoy van a dar su vida por el evangelio. Del otro lado del mundo, donde tal vez no los vas a conocer nunca. Lo más seguro es que no los conozcamos. Pero ellos hoy están saliendo y están tocando puerta por puerta y están predicando el evangelio. Es desgarrador ver cómo mamás están entregando a sus bebés porque saben lo que les espera. Pero el evangelio no está encadenado, el evangelio no está encarcelado y el evangelio no es amedrentado por un grupo terrorista. El evangelio nos da la fortaleza a cada uno de nosotros en medio de la situación que sea. No podemos minimizar, y haría mal yo en minimizar la dificultad, la tribulación y el dolor que cada uno de los que estamos aquí pudiéramos estar pasando. Sería un error hacerlo. Pero quiero animarles a que oremos, a que intercedamos. Vienen tiempos difíciles para la iglesia. Aquí no se ha visto, pero vienen tiempos difíciles para la iglesia. Mantengámonos en intercesión y en oración. Ese es el tipo de oposición que se está viviendo en otra parte del mundo. No lo vivimos aquí, pero se está viviendo. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre quiere, de alguna u otra manera, con libertad o sin libertad, quiere limitar el avance del evangelio. Quiere limitar la obra de Dios en nuestras vidas. La obra de Dios en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros ha sido llamado por Dios para grandes cosas dentro de su reino, pero en ocasiones, o más bien siempre, vamos a enfrentar oposición. Vamos a enfrentar oposición. La oposición puede venir de muchas maneras y muchos de los que estamos aquí hoy hemos enfrentado oposición durante los últimos meses, con enfermedad, con tal vez falta de trabajo, con tribulación, con problemas familiares, con inestabilidad, con accidentes. Si usted se pone a pensar, estoy seguro que todos los que hemos estado aquí, todos los que estamos aquí, hemos pasado por tribulación. Esta semana estuvimos orando por la familia de una amiga. Sus papás contrajeron COVID y hoy en la mañana ella notificó que su papá acaba de fallecer. Me impresionó mucho la noticia, me dolió. No somos muy cercanos, pero aún así me dolió el simple hecho de ponerme en sus pies, en sus zapatos y pensar en eso. Pero lo que más me impresionó fue la fortaleza que ha encontrado en Dios. La fortaleza para decir, Señor, gracias por el tiempo que permitiste tener a mi papá aquí. En medio de las dificultades, en medio de las situaciones más tristes, en medio de la tribulación más fuerte, es donde más fortaleza podemos encontrar en el Señor. Porque a veces lo único que necesitamos para acercarnos a Dios es tribulación. O a veces es lo único que funciona. Porque a veces nos enrolamos tanto en las bendiciones que tenemos que sí agradecemos a Dios, pero realmente no lo buscamos. ¿Cuándo buscamos a Dios? Cuando viene la situación difícil y complicada. Si usted está pasando, si tú joven estás pasando hoy por alguna situación que tú dices, no aguanto más, es el momento que busques a Dios. No hay mejor momento para buscar a Dios. El momento más difícil es donde Dios más se glorifica, no porque Dios no lo haga en momentos
que parece que no hay problemas, sino porque cuando estamos en medio de tribulación es donde más atentos estamos a lo que Dios va a hacer. Así que si tú estás hoy en tribulación, abre tus ojos porque Dios quiere obrar un milagro. Dios quiere obrar algo en tu vida. Dios quiere hacer algo especial en tu vida. Después de atravesar oposición, quiero que terminemos viendo algo muy importante en la vida de Daniel. Algo muy, muy importante que nos va a animar y que nos va a llevar a poder caminar junto con él. Y es la integridad de Daniel. La integridad. En este mundo, una de las maneras, por no decir la única manera en que nosotros podemos enfrentar oposición es con integridad. ¿Por qué con integridad? En el versículo 10 de Daniel 6 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara o de su recámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel no comenzó a orar cuando vinieron los problemas para él. Daniel no comenzó a orar cuando vino la persecución. Daniel acostumbraba a orar. Daniel era íntegro en su tiempo de oración. Daniel se mantenía en oración. La integridad en nuestras vidas comienzan en casa, comienzan en lo íntimo, comienza donde nadie nos ve, comienzan de rodillas delante de la presencia de Dios. La mejor manera de ser íntegro es comenzando en casa, en la presencia de Dios. ¿Sabe lo que es integridad? Ser el mismo donde lo ven y donde no lo ven. Ser el mismo en su trabajo si hay cámaras o no hay cámaras. Es ser el mismo llegando al trabajo temprano si está el patrón o si no está el patrón. Es el mismo, es ser íntegro. Ser íntegro es lo mismo de entregar tareas a tiempo o no entregarlas porque no importa. ¿Qué tan íntegros estamos caminando? La Biblia nos dice que cuando los sátrapas y los gobernantes llegaron y buscaban a Daniel, no encontraron nada en su contra. Daniel era íntegro en todo lo que hacía. No encontraron nada. ¿Y sabe de dónde viene esa integridad? No venía de sus buenos valores, no venían de la buena educación que recibió en casa, forma parte de todo eso. Pero su integridad venía de su dependencia de Dios. Su integridad venía de que él se mantenía orando 3 veces al día. Pasase lo que pasase, Daniel se mantenía orando. Versículo 11 dice: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en la presencia de Dios. Hallaron a Daniel orando, lo encontraron orando. Cuando el enemigo viene a acusarnos, ¿cómo nos encuentra? El enemigo es especialista en acusar. El enemigo es especialista. Si uno no ora, viene el enemigo a acusarlo. Y no oraste, hipócrita. No oraste. Y no leíste tu Biblia hoy. ¿Cómo nos encuentra? No, sí es cierto. No, mira, qué peor, soy la peor persona. Que nos encuentre orando. Que nos encuentre orando. A Daniel solamente encontraron una cosa de qué acusarle. ¿Sabe cuál fue? De ser fiel a Dios. De ser fiel a Dios. Cuando viene la gente a tratar de acusarnos, que nos acusen de qué, de ser fiel a Dios. Cuando alguien te señala en la calle, que sea porque eres fiel a Dios. No porque eres de doble moral. No porque dices ser cristiano y no lo eres. Si alguien pone su mirada sobre ti, que sea para glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque de nosotros, el evangelio está en nosotros, la palabra de Dios está en nosotros, su espíritu está en nosotros, y a veces nos sentimos tan poca cosa diciendo: híjole, no, es que yo no soy bueno para esto, yo no soy bueno para aquello. No se trata de nosotros, no se trata de sus habilidades, se trata de lo que Dios puede hacer, se trata de la dependencia que tenemos de Dios. Versículo 12 en adelante dice: fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Versículo 13, entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es hijo de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. ¿Cuál fue la acusación en contra de Daniel? Que era un hombre que le gustaba orar. Era un hombre que vivía una vida de oración. Era un hombre íntegro en sus caminos. Versículo 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. No había nada en este mundo que pudiera salvar a Daniel. Nada en este mundo. Dice el versículo 14 que el mismo rey trabajó todo el día buscando una solución y buscando cómo librar a Daniel de todo esto. Pero la sentencia estaba dada.
La sentencia estaba dada y no había nada en este mundo que pudiera librar a Daniel. Hay ocasiones que parece que la sentencia está dada en nuestras vidas, que vienen las pruebas y que dice, ya está dado, ya no hay cambio. Puede ser en ocasiones que el diagnóstico del médico ya esté dado y uno dice, bueno, pues está bien, lo aceptamos, pero Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. En este lugar, hoy, en esta hora, hay gente que ha recibido diagnósticos para, ¿cómo decir?, terminales. Están aquí por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, porque el que tiene la última palabra es Dios. En este mundo no había nada que pudiera salvar a Daniel, pero nuestro Dios no es de este mundo, ni se acata a las cosas de este mundo. Nuestro Dios es mucho más que eso. Nuestro Dios no se asusta con las tribulaciones que podemos estar pasando. En ocasiones, más bien, Él las permite para que nosotros podamos acercarnos a Él una vez más. Versículo 16 dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien continuamente tú sirves, Él te libre. El mismo rey sabía que el único que podía librar a Daniel era su Dios, aquel al cual Daniel era fiel. ¿Por qué? Porque el rey ya había visto quién era Daniel y que el Señor estaba con él. Que el Señor estaba con él. Dios en ocasiones, iglesia, escuche bien esto, en ocasiones va a permitir que pasemos por tribulación, no porque nosotros necesitemos aprender algo, sino porque la gente que está alrededor de nosotros necesita aprender algo de Dios. Dios va a permitir, y Dios ha permitido que gente que está aquí venza al cáncer, no porque Dios quiera ver a sus hijos sufrir, sino porque Dios quiere glorificarse en la vida de las personas que están alrededor. Dios en ocasiones permite que familias sean quebrantadas, aún familias que aman a Dios. ¿Para qué? Para que la gente, para que la misma familia, para que la sociedad pueda ver que en Dios familias pueden ser restauradas y que no es el divorcio la única salida. Dios permite esas situaciones. Daniel oraba 3 veces al día y aún su oración no lo excluyó de entrar al foso de los leones. No lo excluyó. Versículo 17, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes. Ellos, los hombres, la sociedad, la cultura, trató de encerrar a Daniel, puso un sello sobre la puerta. Aún el mismo sello del rey significaba que por la ley este hombre va a estar muerto, porque es lo que dice la ley. Versículo 18, luego el rey se fue a su palacio y se acostó. Ayuno e instrumentos de música fueron traídos, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Al rey le pesó ver a uno de sus gobernantes en tribulación. Al rey le pesó. Pero el versículo 19 dice, el rey pues se levantó de mañana y apresuradamente fue al foso de los leones. Fue donde estaba el peligro, donde seguramente él esperaba no escuchar a Daniel, no escuchar. Versículo 20 dice, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Híjole, ¿cómo esta historia, esta narrativa pareciera película de Hollywood? Pero no lo es, está en la palabra de Dios. Dice el versículo 21, entonces Daniel respondió. El rey no esperaba escuchar una respuesta, pero el rey escuchó esta respuesta y dijo Daniel, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente. Ante Dios fue hallado inocente. Tal vez el mundo lo estuvo tratando de acabar con él, pero ante Dios fue hallado inocente. Ante él. Es ante Dios que nosotros entregamos todo lo que tenemos. Es ante Él que nosotros depositamos cualquier carga en quien confiamos. Y aún si Dios no obrara a nuestro favor como nosotros lo esperamos, Dios sigue siendo soberano sobre todas las cosas. Dios sigue estando en control de todas las cosas. Dice el versículo 23, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó que sacara a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y ahí está la clave de todo esto, porque había confiado en su Dios.
La integridad constante de Daniel trajo temporadas de mucha bendición. Si usted lee Daniel del 1 al 5, usted va a poder ver la serie de problemas en las que estuvo involucrado Daniel, pero también la cantidad de bendiciones que Dios le permitió experimentar. Si tú ves Daniel del 1 al 5, vas a ver problema tras problema, pero también bendición tras bendición. ¿Sabe qué? Esa es la historia de nuestras vidas. Problema tras problema, pero bendición tras bendición. Es por eso que la palabra dice que en Él somos más que vencedores. Es por eso que podemos decir con confianza cuando alguien nos pregunta: ¿cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria. Bendecido, ¿por qué? Porque Dios está conmigo. Prosperado, ¿por qué? Porque Dios hace que todo lo que ocurre en mi vida obra para bien. Y en victoria, ¿por qué? Porque no es como yo estoy, es lo que Él hace. Es lo que Dios hace. Tal vez hoy no nos sentimos bendecidos, prosperados ni en victoria. Y se vale estar así. Se vale llegar un día a la iglesia y yo ha habido ocasiones que lo único que necesito cuando llego a la iglesia, ahorita no se puede por el COVID, pero yo lo único que ocupaba era un abrazo y que alguien pusiera su mano en mi hombro y orara por mí. ¿Cómo extraño eso? Híjole, me enojo tanto con el diablo cuando no puedo hacer eso. Digo, Señor, reprenda el COVID. Ya que podamos orar unos por otros, podamos abrazarnos, pero podemos mantenernos en esto. La integridad constante de Daniel trajo temporadas de mucha bendición, pero también de mucha prueba. Cuando Dios quiere bendecir mucho a alguien, lo va a probar mucho. Cuando Dios quiere bendecir mucho a alguien, lo va a probar mucho. Porque va a probar su carácter antes que cualquier otra cosa. Su fidelidad y su integridad. Y si Dios lo está probando mucho, créame que es por un propósito. No es una casualidad. Para un hijo de Dios, cada temporada de prueba es una oportunidad de ver un milagro de Dios. Cada temporada de prueba es una oportunidad de ver el milagro de Dios en nuestras vidas. Quiero cerrar con esta pregunta y después quiero hacer un llamado, una oración. Pero mi pregunta es, Daniel cayó en el foso de los leones. Lo llevaron ahí, lo encerraron y pusieron una piedra. Y por la ley él tenía que haber estado muerto. Y tal vez así nos hemos sentido en este tiempo, en los últimos meses. Mi pregunta es, ¿estás abrumado por los leones? Leones pudieran ser ansiedad, depresión, desempleo, enfermedad, adicciones, problemas familiares y un sinfín de etcéteras. El martes, en nuestro tiempo de oración preciosísimo que tuvimos, le invito a que venga. Los martes no tiene que registrarse, puede venir directo así, mire. A las 6 de la tarde estamos orando aquí. Y el martes llegó una pareja con mucha necesidad y el Espíritu Santo nos orientó a los que estábamos ahí. Puso en el corazón de uno de los hermanos que estábamos ahí orar específicamente por esa pareja. Y resulta que estaban tan cargados que Dios obró algo tan bonito en ese lugar, que Dios obró algo tan precioso. Le digo, a veces estamos tan abrumados por los leones de la vida. Suena muy motivacional eso, pero lo voy a mencionar. Tantas cosas que están alrededor de nosotros: depresión, desempleo, enfermedad, adicciones, problemas familiares, malas noticias, ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y tal vez el estar poniendo atención a todo eso no nos permite ver que Dios ya ha cerrado la boca de esos leones y que pronto va a llegar el momento en el que Dios va a abrir ese foso y nos va a permitir salir de ahí. ¿Y sabe para qué nos permite Dios salir? Para decir lo que dijo Daniel en el versículo 22. Dice: mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de todos los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y dice el versículo 23: entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Porque había confiado en su Dios. Quiero cerrar con el último versículo, que es el primero que vimos, Hebreos 11:6. Hebreos 11:6, y marcamos varias palabras ahí, pero quiero enfatizar en la última. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Hoy Dios nos ha acercado. Dice cómo Dios obra. En ocasiones se nos hace tan difícil acercarnos a Dios, pero yo siento y siento la presencia del Espíritu Santo, que Él se ha acercado a nosotros este día. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está en este lugar. Él se ha acercado a nosotros. Lo único que necesitamos
este día es creer que hay un Dios que está cercano a nosotros, que hay un Dios que nos va a librar, de la fiera más grande que pueda haber, no necesariamente un león, que nos va a librar de eso, y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es esto? Dios, por medio del Espíritu Santo, hoy nos recuerda que Dios no nos ofrece una salida rápida a los problemas. Yo pudiera decirle hoy, póngase de pie todo aquel que tiene un problema y orar y que se vaya bien emocionado porque Dios obró en su vida. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Dios está obrando. Pero Dios no nos ofrece una salida rápida a los problemas. Dios nos ofrece una sola salida a un solo problema. Dios ha dado a su Hijo Jesús. Es la única salida. La Biblia dice que Jesús es el camino, es la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por medio de Él. Y el único problema que como humanidad tenemos no son las cosas de este mundo ni los problemas que podamos atravesar en este mundo. Es el pecado que nos separa de Dios. Es el pecado que nos mantiene alejados de Dios. Esa es la salida que Dios nos ofrece. Ese es el galardón que Dios nos ofrece. Ese es el galardón del cual Hebreos 11:6 habla para todos aquellos que buscan a Dios y que se acercan a Él creyendo que hay. Creyendo, dice, es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Este día vamos a orar por todos aquellos que tengan una necesidad, pero antes de orar, porque creemos que en medio de la necesidad Dios obra y Dios honra la oración del justo, no la mía, la de todos nosotros. Dios honra esa oración, pero antes de eso quisiera hacer lo siguiente. Pudieras irte sano de aquí, pudieras irte libre de ansiedad, libre de opresión, libre de depresión, de cualquier cosa, pero si te vas sin Cristo, de nada sirve, de nada vale la pena. Si te vas sin Cristo, nada de lo que pudieras estar viviendo de aquí en adelante va a valer la pena. ¿De qué te sirve irte sano si cuando salgas de aquí o el día que Dios te llame a cuentas le vas a salir debiendo? Vas a decir, Dios, por más que busque en su libro, no vas a estar. Dios hoy nos ofrece la oportunidad de reconciliarnos con Él. Dios hoy te ofrece la oportunidad de reconciliarte con Él. ¿Cómo funciona esto de la reconciliación? Dios ha dado a su Hijo, a Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Por mucho tiempo el hombre intentó buscar y volver a encontrar a Dios, y religión tras religión y situaciones tras situaciones, pero la única manera en que tú y yo podemos volver al Padre es por medio de Jesucristo. No hay otra. Y Dios hoy quiere ofrecerte la oportunidad de reconciliarte con Él por medio de Jesucristo. No te vayas de este lugar como viniste. Hay una frase muy usada últimamente que en las iglesias, y dice esta frase: ven tal como eres. Y es cierto, ven como eres, ven tal como eres, te aceptamos, pero no te vayas igual que como llegaste. No te vayas igual que como llegaste. Si hoy quieres aceptar a Jesús en tu corazón, levanta la mano y pudiéramos decir, cierren todos sus ojos para que no te dé pena. Más pena te debería dar salir de este lugar habiendo tenido la oportunidad de reconciliarte con Dios y no haberlo hecho. Si nunca antes has aceptado a Jesús, queremos ofrecerte la oportunidad. Y si ya lo has aceptado, pero en estos últimos meses o en este último año has estado alejado de Dios, has estado, como decimos por ahí, jugándola con Dios, ese es el día en que tú te puedes reconciliar con Él. Levanta tu mano, no te dé pena. Levanta tu mano y dile al Señor, la gente que está aquí, todos somos igual de pecadores. Nadie es más que nadie. Todos necesitamos a Jesús. Vamos a hacer esta oración todos juntos, iglesia. Vamos a hacer todos esta oración. Tal vez sí te da pena levantar la mano. ¿Por qué? Porque has vivido una vida que no es íntegra delante de Dios, ni de los hombres. Pero hoy Dios extiende misericordia para todos. Acompáñenme todos a orar. Cierran todos sus ojos. Señor Jesús, hoy confieso que soy pecador delante de ti, pero te agradezco porque he hallado misericordia y me has abrazado una vez más, Señor. Confieso mis pecados delante de ti.
Pido que vengas a mi vida y que tomes el control de ella. Yo no puedo seguir, Señor, pero tú sí puedes seguir en mi vida. Obra para salvación en mi corazón, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Si alguno de ustedes hizo esta oración por primera vez o se reconcilió con Dios, la Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hoy, si usted sale de aquí e hiciste esta oración consciente y sincera, puedes salir con la seguridad de que eres un hijo de Dios. Vienen más cosas para tu vida, pero lo importante es que Dios te ha marcado como su hijo para salvación. Démosle un aplauso a Dios por eso. Y antes de terminar, creemos en lo que Dios puede hacer, creemos en la oración y nos gustaría orar por todos aquellos que tienen algún problema. Si usted tiene una dificultad, si usted tiene una tribulación, el Señor la conoce. No necesita venir a decirnos, no necesita que nadie vaya a su lugar y ore, pero queremos animarle, quiero animarle que si usted tiene una dificultad, simplemente se ponga de pie y vamos a orar. Vamos a poner todo esto en manos de Dios. Él libró a Daniel del foso de los leones. Yo creo que Dios puede librar a cualquiera de los que estamos aquí de cualquier tribulación o cualquier necesidad. Y iglesia, si aún no lo hiciera, Él sigue siendo Dios y Él sigue siendo soberano. Oremos, si gusta ponerse de pie, si tiene una necesidad, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy nos vamos con fe, Señor. Nos vamos con fe de saber que tú obras en medio de tu pueblo, Señor. Gracias porque en este lugar no tenemos persecución. Gracias porque no podemos reunirnos libremente, Señor. Pero hoy ponemos delante de ti todas nuestras cargas. Señor, yo reconozco que no he sido íntegro delante de ti. Yo reconozco mi debilidad. Pero confío, Señor, en tu palabra que dice que tu poder se perfecciona en mi debilidad. Y hoy, Señor, mira a tu iglesia. Mira a tus hijos, Señor, que muchos de ellos vienen en debilidad, vienen en tribulación, Señor, vienen en un pozo de leones, Dios. Pero tú obras conforme tu propósito. Tú obras conforme tu propósito. Espíritu Santo, hoy te pedimos que tú tomes el control de todo lo que pueda estar pasando, que vengas y traigas convicción en cada corazón, Señor. Y que podamos salir de aquí renovados, que podamos salir de aquí firmes, que podamos salir de aquí fuertes en ti, Señor, y creyendo en tu palabra, creyendo en el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar su lugar. Que Dios